Mi cama que está libre. Buenas noches con todos. Buenas noches, Lisa. Vamos a empezar. Buenas noches, Mari. Buenas noches, Liz. Buenas noches con todos. Buenas noches, Lisa. Buenas noches. Vamos a empezar con una clase nueva. Vamos a hablar sobre las notaciones. Espérenme.
Ya, listo. Ahora sí empezamos con la clase. Ya, a ver, empezamos. Como mencionaba, pues vamos a hablar acerca de las mutaciones. Las mutaciones son cambios en la estructura o en la composición química del ADN. Recuerden, ya vimos sobre el ADN, vimos cómo es que funciona, cómo es que se replica, cómo es que a través de la replicación, transcripción y traducción del ADN pasa al ARN. En este caso, las mutaciones son cambios, como menciono, en la estructura y composición que tiene nuestro ADN. Recuerden que nuestro ADN tenía 4 bases nitrogenadas. ¿Quién se acuerda de esas 4 bases nitrogenadas? Era la timina, la citosina, la guanina y la adenina. Sí, María, muy bien. Espérenme, voy a buscar mi cuadrito de las actuaciones. María Freire. Ya, muy bien. Recuerden que mi adenina tenía, ay, perdón, mi ADN tenía 4 bases nitrogenadas. Tenía adenina, timina, citosina y guanina. En este caso, las mutaciones, como menciono, son cambios en estas bases nitrogenadas. Mis mutaciones se producen de manera espontánea en todos los genomas y por la acción de diversas sustancias o fenómenos que interaccionan con el ADN. En este caso, un ejemplo que puede alterar, como menciono, nuestro ADN, nuestra composición, tal vez es exponerse a algunos radioactivos, exponerse también cuando vamos a hacernos los rayos X, exponerse también a estos rayos, producen pues alteraciones en nuestro ADN. Recuerden que esto pues es una acción de diversas sustancias o tal vez fenómenos, como menciono, que sucede espontáneamente, ¿no? Y esto reacciona con el ADN. Nuestras mutaciones también pueden producirse por errores durante nuestro proceso de replicación. También pueden producirse en este caso, como menciono, a través del proceso de replicación. Pueden ser, como menciono, las mutaciones pueden ser por diversos factores, en este caso diversas sustancias o fenómenos, o también puede producirse por errores durante los procesos de replicación. Listo. Esto en cuanto a nuestro concepto, se podría decir, de las mutaciones. Vamos ahora a ver los tipos de mutaciones que existen. Mi primer tipo se le denomina puntuales o génicas. Es mi primer tipo de mutación, ¿no? Puntuales o génicas. Es nuestro primer tipo. Y nuestro segundo tipo son las cromosómicas. Y nuestro tercer tipo, las genómicas. Tengo 3 tipos de mutaciones. Las puntuales o génicas afectan a un solo par de bases. ¿Cuáles eran nuestras bases? Ya mencionó María, en este caso era adenina, timina, guanina y citosina. Nuestras puntuales o génicas nos dicen que afecta a un solo par de bases, bien a la citosina con la timina o bien a la adenina con la guanina. A un solo par de bases nitrogenadas afecta, en este caso, nuestros puntuales o génicos. Recuerden, nuestros puntuales o génicos, que es pues un tipo de mutación. Dentro de los puntuales o génicos existen las deleciones, existen las sustituciones, que son otras, otros tipos, pero ¿dentro de qué? Dentro de los puntuales y génicas, ¿no? Las deleciones y las interacciones y las inserciones, perdón, modifican la pauta de lectura.
¿Qué quiere decir esto de la pauta de lectura? Pues modifica en este caso al momento de la traducción, modifica estas bases nitrogenadas. Recuerden que siempre son adenina, timina, guanina, citosina. En este caso, las deleciones y las inserciones modifican en la traducción nuestra pauta de lectura y por ello, ¿qué quiere decir esto de pauta de lectura? Pues provocan una alteración de todos los tripletes, en este caso, desde el punto donde se produce la mutación en adelante. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues las deleciones y las inserciones modifican la pauta de lectura, que en este caso quiere decirnos que provoca una alteración de todos, ya desde ahí, a partir de ahí, de todos los tripletes de las bases nitrogenadas, pues desde el punto donde se produce la mutación en adelante. O sea, ya se crea un ADN que sería ya mutado, ¿no? En cuanto a las deleciones, como menciono, y las inserciones. Ya se crea una mutación. Recuerden que a partir de lo que se provoca esta alteración en mis bases nitrogenadas, a partir de ahí ya se produce la mutación en adelante. En mis sustituciones, en cambio, se altera un único aminoácido. Recuerden que yo tengo 4 bases nitrogenadas, 4 aminoácidos, como ustedes quieran llamarlo, en los cuales en las sustituciones se altera uno de los 4, o bien la adenina, o bien la timina, o bien la citosina, o bien la guanina. Uno de los 4. Y esta alteración puede, en este caso, mejorar o bien puede perjudicar. En este caso tiene dos opciones. Esta alteración que sucede en mi ADN puede mejorar o puede perjudicar. En este caso, pues, a la supervivencia del ser humano, ¿no? Dicho esto, mencionamos. Las sustituciones, en cambio, alteran un único aminoácido. Y recuerden que esta alteración puede mejorar o puede perjudicar, en este caso, a la supervivencia. Recuerden que esto es según las características de la proteína que se obtenga cuando ya en este caso se altera el aminoácido. Y obviamente nosotros vamos a ver esta alteración genotípica o fenotípicamente, ¿no? Listo. Decimos entonces que nosotros tenemos diferentes tipos de mutaciones. Tenemos las puntuales digénicas, tenemos las cromosómicas y tenemos las genómicas. En cuanto a las puntuales o génicas, nosotros tenemos 2 tipos, las deleciones y las inserciones, y tenemos a las sustituciones. En cuanto a las deleciones y las inserciones, menciono que se modifica la pauta de lectura. ¿Qué quiere decir esto? Pues que provoca una alteración de todos los tripletes. Recuerden que como ya se procede desde la alteración de todos los tripletes, pues ya toda la cadena, se podría decir de ADN, ya es mutada. En cambio, en las sustituciones se altera un único aminoácido, una única hidrogenada. Tal vez alguien preguntó algo. Listo. Recuerden que en las sustituciones la alteración puede mejorar o puede ser perjudicial para, en este caso, el ADN, ¿no? Recuerden que menciono que se puede ver ya genotípicamente o fenotípicamente, pues si mejora o perjudica, ¿no? La supervivencia. Vamos a hablar entonces ahora de nuestros tipos de mutaciones cromosómicas. Recuerden que, pues, una cosa más agregando a las sustituciones que, como menciono, pueden pueden perjudicar o pueden mejorar, en este caso, la supervivencia. También puede ser que no tengan ningún efecto.
Por ejemplo, si el cambio se origina en un triplete que codifica el mismo aminoácido que el ADN anterior a la mutación, pues en este caso reciben el nombre de mutaciones silenciosas. Cuando no sucede nada, ningún efecto, ningún cambio en la mutación, ¿no? Se les denomina, como menciono, mutaciones silenciosas. Recuerden que las sustituciones, pues, puede mejorar, puede perjudicar o simplemente no tiene ningún efecto. Pero recuerden, no tiene ningún efecto siempre y cuando el cambio origine un triplete que codifique al mismo aminoácido que el ADN necesita en este caso. Por ejemplo, en el triplete yo tengo adenina y tengo guanina y se provoca una mutación en el que eh, debía venir la adenina mismo para que vaya con la citosina, pero viene la guanina. Y como va adenina, guanina, pues en este caso, como el aminoácido sí pertenece pues a su pareja, por eso produce esta mutación que no tiene ningún efecto, ¿no? En este caso es una mutación silenciosa. Listo. Ahora sí vamos a las cromosómicas. Nuestras mutaciones cromosómicas, en cambio, afectan a fragmentos de un cromosoma. Afectan, como menciono, a fragmentos de un cromosoma. En este caso vamos a hablar un poquito, nos vamos a adelantar un poquito en cuanto a los cromosomas para que entiendan en este caso las mutaciones cromosómicas. Recuerden, nuestras mutaciones puntuales o génicas suceden en un solo par de bases nitrogenadas, las cuales ya hemos hablado de nuestro ADN y tenemos, se podría decir muy claro, me dice que es un solo par de bases. Entonces, obviamente, puede ser en la adenina y en la guanina, ¿no? Un solo par de bases nitrogenadas. Ahí está mutación. En las mutaciones cromosómicas afectan a fragmentos de un cromosoma. Como menciono, vamos a ver a nuestro cromosoma que tengo yo más abajito. Aquí tengo a mi cromosoma. En este caso, los cromosomas tienen un centrómero que se podría decir que es un núcleo y tienen brazos, los cuales se unen con otro cromosoma y forman así esa estructura como X, ¿no? Esa estructura como X en este caso, ¿no? Listo. Ya tenemos en cuenta cómo son nuestros cromosomas, los cuales en mis tipos de mutaciones cromosómicas afectan a fragmentos de un cromosoma. Y estas pueden ser deleciones, pueden ser duplicaciones y pueden ser translocaciones. Tengo tres tipos de mutaciones cromosómicas. Tengo a las deleciones, perdón, a las duplicaciones y a las translocaciones. En mis deleciones me dice que se pierde un trozo de cromosoma. Vamos a dibujar a nuestro cromosoma. No soy tan buena en esto del dibujo, pero vamos a hacer que se nos entienda, ¿no? A ver, tengo yo a mi centrómero, tengo parte de mi cromosoma y tengo aquí a mi otro cromosoma. Bueno, ahí más o menos, ¿no? El cromosoma. Me dice que mi deleción se pierde un trozo de cromosoma. Entonces, obviamente, listo. Se pierde un trozo de cromosoma en mi deleción. En mi duplicación, en cambio, es cuando se repite un fragmento de cromosoma. Cuando se repite. Por ejemplo, tengo yo aquí uno. Aquí está un cromosoma, ¿no? Espérenme, dibujarle mejor. Ya, tengo yo un cromosoma y tengo el otro cromosoma. Yo.
a mi otro cromosoma y me dice que se repite un fragmento del cromosoma. Por ejemplo, este fragmento es el que se va a repetir. Listo. Tengo yo repetido un fragmento. Listo. Y la translocación, en cambio, me dice que un fragmento de cromosoma se desprende de su posición normal y se une a otro cromosoma. Listo, se une a otro cromosoma. Aquí tengo mis cromosomas. Y me dice que un fragmento del cromosoma se desprende. Un fragmento de cromosoma se desprende. En este caso podemos decir que se desprende todo el fragmento y se une a otro cromosoma. Tengo yo otro cromosoma. Me salió una flechita. Miren, aquí yo tengo el que se desprendió de mi otro cromosoma. Tengo aquí. Y aquí tengo el cromosoma siguiente, ¿no? Me dice en este caso que un fragmento del cromosoma se desprende de su posición normal y se une a otro cromosoma. Miren, la posición normal de mi cromosoma hacia la derecha, ¿no? Y en este caso, pues, se desprende y se une a otro cromosoma. Listo. Esto en la translocación. Entonces, en la deleción, pues, se pierde un trozo del cromosoma. En la duplicación es cuando se repite un fragmento del cromosoma. Aquí me falta uno. Ya. Y aquí en las translocaciones, si un fragmento de cromosoma se desprende de su posición normal y se une a otro cromosoma. Estas son las cromosómicas. Las genómicas, en cambio, afectan al número de cromosomas. Recuerden que nosotros tenemos 22 cromosomas, ¿no? Listo. ¿En cuál nos afecta? No, las genómicas afectan al número de cromosomas. Y nuestras genómicas pueden ser de dos tipos. Pueden ser aneuploideas y pueden ser poliploideas. Dos, aneuploideas, como menciono, y poliploideas. En este caso, como menciono, afectan el número de cromosomas. Si hablamos de la aneuploidia, las alteraciones en el número de cromosomas, pues normalmente son por exceso o tal vez algún defecto que tenga un cromosoma entero. Repito, en este caso, las genómicas pueden afectar al número de cromosomas. Las aneuploideas, pues, son alteraciones en el número de cromosomas. Recuerden que normalmente puede ser por exceso de cromosomas o por defecto de un cromosoma entero. Este tipo de mutaciones, pues, acostumbra a originar un conjunto de trastornos o síndromes. Pues estos alteran el funcionamiento del organismo e incluso pueden impedir la supervivencia. Nuestros aneuploides, ¿no? Recuerden que es una alteración en el número de cromosomas. Ejemplo, en este caso de los aneuploides, pues en el ser humano se conoce algunos casos, principalmente trisomías. ¿Qué quiere decir esto de trisomías? Pues presencia de 3 cromosomas en lugar solo de 2 parejas, ¿no? En lugar de 2 parejas. Recuerden que necesito yo de un par de 2, obviamente, para formar una pareja de cromosomas, los cuales ya vamos a hablar más adelante. En este caso, nuestros cromosomas, como menciono, son 22. El número 22, en este caso, son los cromosomas sexuales, ¿no? Obviamente, esta pareja de cromosomas permite distinguir entre un hombre y una mujer, ¿no?
Pero bueno, mientras tanto estamos hablando de las mutaciones en las cuales menciono que pueden existir trisomías. ¿Qué es esto de las trisomías? Pues es una presencia de cromosomas, en este caso 3 cromosomas, en lugar de 2, ¿no? Existe también la monosomía del cromosoma, lo cual en este caso significa que solo hay un único cromosoma en la pareja correspondiente a los cromosomas sexuales, ¿no? Que mencionamos. Y puede producirse otras aneuploideas, en este caso en secuencia. Y pues si es que se produce en secuencia son tan graves que los individuos pues no llegan a nacer por abortos espontáneos. En este caso, en cuanto a mis, a mis, a mis, a mis, a mis graves tipos, ¿no? De cromosoma en este caso, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué mencionamos? Mencionamos que existen tipos de mutaciones en las cuales vimos a los puntuales o génicos y ahí vimos a a los cromosómicos y a los génicos. Recuerden que nuestros puntuales o génicos, pues este tipo de mutaciones En una tablet de tienen Amazon Fire activas. H10 de la generación 11. Sus micrófonos. Y unos pasos muy sencillos, simplemente pues hay que seguir todos los pasos y pues nuevamente le damos un clic A ver, a la página para descargar. ayúdame con tu micrófono, por favor. Elizabeth, ¿estás por ahí? Ya. ¿Qué menciono en cuanto a los tipos de mutaciones? Pues mencionamos, en este caso, que las puntuales o génicas, las deleciones son las mutaciones con consecuencias negativas, ya que pueden implicar la pérdida de genes, en este caso imprescindibles para la actividad del organismo. Recuerden que nuestras deleciones modifican toda la estructura, toda la pauta, en este caso, de lectura, lo cual modifica todos los tripletes que van en consecuencia a la mutación. Y por ello, como menciono, todos en este caso tienen consecuencias negativas porque pueden implicar la pérdida de genes que necesitamos, obviamente, para la actividad del organismo. En cuanto a las deleciones, las sustituciones que mencionamos, pues, que altera un único aminoácido y esta alteración puede ser perjudicial o puede ser beneficiosa, ¿no? Las cromosómicas, mencionábamos en este caso que afecta a fragmentos de un cromosoma. Y las deleciones, pues se pierde un trozo de cromosoma. En las duplicaciones, nosotros tenemos que se repite un fragmento del cromosoma. Las translocaciones, pues, si un fragmento del cromosoma se desprende y se une a otro cromosoma. Las genómicas, en cambio, decimos que afectan al número de cromosomas, ¿no? Eso en cuanto a diferencia de de los 3 tipos de mutaciones. Pregunta en este caso. Recuerden que existen 3 tipos de mutaciones. ¿Qué mutación afecta en este caso a los fragmentos de cromosomas? ¿Cómo se llamaba esta mutación? Las sustituciones. Ya, afectan en este caso a ¿cuál? Perdón, no escuché. Las sustituciones pueden mejorar o perjudicar. Ajá, las sustituciones pueden mejorar o perjudicar en este caso a la supervivencia. Las deleciones o las inserciones, ¿qué podría en este caso suceder? ¿Quién me dice? Modifican la pauta de la lectura, provocan una alteración de todos los tripletes. Ajá, provoca una alteración de todos los tripletes. Y también recuerden que
desde donde se produce esta mutación, sigue la secuencia en adelante con esta mutación. Y por eso es lo que menciono en este caso que las deleciones, pues son las mutaciones con consecuencias negativas, ¿no? Ya que en este caso la pérdida de genes puede ser imprescindibles para la actividad del organismo en cuanto a las deleciones, ¿no? Listo. Vamos ahora a las genómicas. ¿Qué mencionábamos en las genómicas? Hablábamos de que tenemos dos tipos, ¿no? Hablamos recién sobre la aneuploidia y decíamos que son alteraciones, obviamente, en el número de cromosomas, que normalmente es por exceso o por defecto de algún cromosoma entero, ¿no? Mencionábamos que puede existir algunas trisonomías que decíamos que son las presencias de 3 cromosomas en lugar de 2. O también puede existir las monosomías, que existe solo un cromosoma en lugar de 2. Esta monosomía puede existir, se podría decir, con más recurrencia en los cromosomas sexuales. Y es por ello que colocando un ejemplo en nuestras aneuploidías, pues decíamos, decíamos que pueden ser el síndrome de Down, puede ser el síndrome de Edwards, que en este caso el síndrome de Down solo tiene 21, ¿no? Solo tiene 21 cromosomas. En cambio, el síndrome de Edwards tiene 18 cromosomas, 18 parejas de cromosomas, en los cuales obviamente existe mutación. Por ello se provoca estos síndromes, ¿no? Como menciona el síndrome de Down, el síndrome de Edwards, en los cuales el número de cromosomas se altera y por eso produce una mutación. Listo. Eso en cuanto al número de cromosomas, ¿no? Vamos entonces, bueno, a hablar del último, en este caso, tipo de mutación que tenemos, que son las poliploidías, ¿no? Estas alteraciones se encuentran, en este caso, en los cromosomas duplicados de toda la dotación cromosómica. Y estas duplicaciones se las encuentra, en este caso, en números, en múltiplos, ¿no? 3N, 4N, 5N, 6N, 8N. Sí, en este caso. Pues nuestras polipoidías pueden producirse por diversas causas. Un ejemplo puede ser por un error durante la meiosis o la fecundación del óvulo. Puede ser en este caso que la fecundación de un óvulo puede ser por más de un espermatozoide, por ejemplo. Y si por más de un espermatozoide nuestro óvulo es fecundado, pues puede existir en este caso estas alteraciones, ¿no? Estas mutaciones, porque recuerden que un óvulo es solo para un espermatozoide, otro óvulo para un espermatozoide. Si en un óvulo dos espermatozoides en este caso fecundan, puede existir este tipo de mutaciones, ¿no? Estas mutaciones también existen en las plantitas, pero las plantitas nosotros ¿Cómo me voy a la... Tengo un carro, ¿ves? lucecita y Ahora me gasto encebollado el sábado. 2.50, barato, y es bueno, es bien puesto, verá, para lo Sí, que sí, usted los va a comer allá como micrófonos. atún. luz, Aquí le ponen unas hojotas, buen encebollado sabe hacer, verá. luz. ¿Cuántos vecinos? Entonces, Ya, uno, entonces anoto ya. Yo le paso, ¿a qué hora paso? Porque desde las 8, es que el sábado me pidieron muy de día, 8, 9, 10, hasta la vecina del Coco. Ah, ya, la vecina del Coco me dice que vaya a dejar a las 11 o a las 12. luz. Por Que favor, después de cuando yo vuelta sabía, sus no, cámaras. venga, Ayúdeme por favor con en su... la mañana haga el favor. Ya ves, y entonces, porfis, ya no se olvide, ya. Yo paso dejando ahí, cuando ya le deje, ahí le compro. No, ahorita no. ¿Qué va a decir? Ah, entonces mañana quedé mandando el mensaje. Luz. Sí, mañana en la noche le mando. O sea, después que mande La licenciada, mando yo. Ajá, ya, nos vemos, Señito, ya. Hasta mañana. Lucecita.
Ayúdenos con su micrófono, por favor. Ya, ya, listo. A ver, mencionaba en este caso que puede producirse por diversas causas, ¿no? Esta mutación. Por ejemplo, mencionaba que puede ser por un error durante la meiosis o por la fecundación de un óvulo por más de un espermatozoide. Pues este tipo de mutaciones mencionaba yo que también se tolera en las plantitas, pero para mejorar la especie. En cuanto, pues, como menciono, a los pluripoidías, se puede existir alteraciones en cada par, por ejemplo, 4N, 6N, 8N, pues los individuos en este caso suelen ser fértiles y la mutación se transmite a sus descendientes. Cuando estas mutaciones de poliploidías en cambio es impar, puede ser en 3, 5 y 7N, ¿no? En este caso los individuos suelen ser estériles por dificultades en el apareamiento de los cromosomas durante la meiosis. Algunas técnicas de cultivo, en este caso recuerden que estamos hablando sobre los vegetales, algunas técnicas de cultivo de vegetales favorecen en estas mutaciones llamadas poliploidías, ¿no? Favorecen a las mutaciones impares, ya que como son estériles, pues los frutos de estas plantitas tienen semillas muy pequeñas e incluso ausentes. Y pues obviamente este hecho aumenta el valor comercial de estos productos. Como menciono, Pues sí. en este caso, nosotros tenemos a nuestra mutación poliploidías, en los que, pues, en cuanto a los seres vivos, en cuanto se podría decir al ser humano, estas mutaciones son malas, ¿no? Y en cuanto a las plantitas, en cambio, se podría decir que tal vez son benéficas, ¿no? Porque como menciono, favorecen estas técnicas al cultivo de vegetales y por ello puede aumentar el valor comercial de estos productos, ¿no? Listo. Esto en cuanto, pues, a los tipos de mutaciones, ¿no? Tal vez hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. No, licen, sí está comprendido, gracias. Ya, Lucecita. Tal vez alguien más, alguna duda, ¿no? No, Liz. Ya, Mari, listo. Entonces queda claro, ¿no? En este caso, recuerden que existen mutaciones buenas, mutaciones malas, existen mutaciones Hola, que a los vegetales nos pueden pues, los productos pueden cállese. de una mejor. Ramón, ayúdame por favor con tu hijito. Ramón Ayol. Ramón Ayol está por ahí. Ramón.